¿Escucharon hablar de la casa de los gatos? Yo tengo un plan. Miren, este es mi plan. Entramos por esta ventana y dentro deberá haber unos 20 gatos. Vos, Lua, agarrá uno y salimos por esta puerta. ¿Entendido? No tengan miedo, la casa es como cualquier otra. Solo tiene el pasto un poquito alto. No parece como cualquier casa. Es que está abandonada. Entren ustedes, yo los espero acá. Miren, tengo este sonido. Si veo algún movimiento, lo hago sonar para que salgamos corriendo. Esa va a ser nuestra señal. ¿Vos estás seguro? Sí, este es un buen lugar para vigilar. Bueno, vamos. Perdón. Estaba probando. Falsa alarma. No veo ningún gato. Se escuchó como una de esas puertas. ¿Pero cuál? Miren, ahí están los gatos. Chicas, miren, hay alguien. Entonces la casa no está abandonada. ¿Nos vio? Lo descubrió Alfonso. Hay que ayudarlo. Tiene un cuchillo. Acérquense, pasen, no tengan miedo. Supongo que ellos son tus amigos. Hola. 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 ¿Por qué no avisaste? Eso. Estábamos muertos de miedo. Hice sonar la alarma, pero no la escucharon. ¿Y los gatos? La señora me dijo que tiene uno en adopción. A ver, miren. Esta preciosura me parece que necesita una casa. ¿Le gustará a Juana? Ay, es hermoso. Me encanta. ¿Cómo están? Hola. ¿Estás mejor? Más o menos. Todavía extraño a Jack. Sí, siempre lo vas a extrañar.
Ey, el sábado es tu cumple. ¿Lo vas a festejar? Sí. ¿Qué es eso? ¡No! No la abras. ¡Ay, qué lindo! Lástima que sea alérgica. Una vez estornudé 30 veces y sentí que se me salía el cerebro por la nariz. Dame. ¿Alguien me ayuda a hacer mi lista de música para mi cumple? Yo, vamos. Hay que volver. Tengo una idea que puede funcionar. ¿Alguna vez se han enamorado? Yo, bueno... Yo sí. ¿Por? Le conseguimos un novio a mi perra y así tienen cachorritos. Yo puedo conseguir a Ringo, el perro de mi tía.